Hermano, que usted disfrute de un deporte. El problema es que se ponga en primer lugar ese deporte y que le tengamos que invertir un buen tiempo a ver, dice por ahí, a unos monitos pateando una bola de pelota en vez de disfrutar un platillo de la palabra de Dios. ¿Sí o no? Entonces, ¿quién era Mateo? ¿Era una persona que tenía una buena reputación? No. ¿Usted y yo antes de venir a los pies de Cristo éramos muy recomendados? No. ¿Nos amaban? Este hombre Mateo era un hombre menospreciado, no era nada querido por el pueblo de Israel. Él era un hombre judío. Pero, ¿para quién trabajaba? Para el Imperio Romano, como cobrador de impuestos. Los cobradores de impuestos no recibían un salario. ¿Sabe lo que hacían ellos? Es que ellos pagaban al Imperio Romano, por decirlo así, una membresía o una credencial que los autorizaba a ellos como cobradores de impuestos, y el Imperio Romano le decía a los cobradores: tú dame $1,000 cada mes y cobra lo que tú quieras. Lo que cobres después de esos $1,000 es tuyo. ¿Y qué hacían estos hombres? Pues si tenían que cobrar 10 de impuestos por estos lentes, cobraban el doble, el triple o más. Por esa razón, el pueblo no los quería, los llamaban traidores, los llamaban ladrones, porque en vez de ayudar al pueblo, lo oprimían y cobraban impuestos muy altos. Desde ese tiempo ya la corrupción existía. Para los cobradores de impuestos y los que tenían poder económico, para los que tenían negocio, podían acercarse con ellos también y sobornarlos y decir: bueno, para que yo no pague al imperio tanto impuesto, yo tengo 10 casas, pero nomás anótame que tengo 3 y ahí te va tu regalito, ¿verdad? Entonces, desde ese tiempo vemos cómo el ser humano ha estado expuesto a la corrupción. Pero ¿qué pasa cuando llega Jesús? ¿Cuántos de nosotros éramos tramposos, éramos mentirosos, éramos mal hablados, etcétera, 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 ¿no? ¿Cómo nos conocían en el mundo? ¿Verdad? A este hombre, que era menospreciado y que trabajaba para el Imperio Romano en aquel tiempo y cobraba impuestos exagerados para quedarse obviamente con una buena ganancia, ¿verdad? Entonces, es la razón por la que este hombre, o todos los que eran cobradores de impuestos y eran llamados también como publicanos, ¿verdad? Hoy en día los servidores públicos, así se les llama, ¿no? Como servidores públicos, los que están para el gobierno o trabajan para el gobierno. Y aún hoy en día esos servidores públicos reciben, ¿verdad? Reciben un pago y no reciben poquito, ¿sí o no? Normalmente, ¿quién conoce a alguien que trabaja en gobierno? ¿Sí? ¿Le pagan lo mismo que a una persona que trabaja en una planta maquiladora? No se compara, ¿verdad? Los beneficios y prestaciones que tiene una persona que trabaja en el gobierno serán los mismos para un empleado que trabaja para una fábrica, para un negocio. No se compara absolutamente nada. Tienen unos beneficios muy buenos para ellos, ¿sí o no?
Y aún así, teniendo esos beneficios muy grandes comparado con lo que pudiera recibir un empleado en una empresa maquiladora, ¿qué hacen muchas veces esos servidores públicos? Usted va, usted no tiene palancas, usted va a hacer su trámite normal a alguna dependencia de gobierno, y si usted quiere que le aceleren su trámite, hay que decirle a ese servidor público que se supone está para servirle al pueblo, para apoyar al pueblo. ¿Qué hace ese servidor público? Claro que te podemos ayudar, Jaime, pero el trámite normal te dura una semana, pero si quieres en 3 días o para mañana, te podemos ayudar. Sí, hermano. Otro beneficio más que se tiene para los que trabajan en dependencias. Pero cuando se llega a esa situación y usted se ve en esa necesidad, ¿verdad?, de que le aceleren un trámite, ¿usted qué hace? ¿Qué hace, mi hermano Jaime? Darles un acelerador. Bueno, pues quieres tenerlo en el día siguiente, hay que darle a ese servidor público. ¿Y será amada esa persona? Era el caso de Mateo. Mateo apoyaba, digo, esto no lo dice la Biblia, ¿no?, pero viendo lo que los historiadores y todo lo que podemos ver de literatura y que podemos encontrar, los servidores o los publicanos en aquel tiempo, cómo también se vendían a la corrupción para poder beneficiar a los que tenían poder económico y poder decir, está bien, voy a declarar que tienes 3 casitas nomás y pues tú tienes 10 y un negocio que no va a declarar todo el impuesto que tienes que declarar al Imperio Romano, pero pues me tienes que apoyar a mí. Entonces, para los judíos que tenían que pagar impuestos tan exagerados, pues era la razón por la que ellos odiaban o menospreciaban a esos hombres que se dedicaban a cobrar los impuestos, porque ellos habían pagado al Imperio Romano y tenían su credencial que los avalaba como cobradores de esos impuestos, y que desde ese tiempo pues ya la corrupción existía y se seguía o se hacía el soborno también. Pero para nosotros, ¿qué dice Romanos 13:1? Vamos a la palabra de Dios, Romanos 13:1. ¿Qué nos dice la palabra de Dios en esa palabra? Romanos 13:1. Vamos a ponerle aquí, Romanos 13:1. ¿Alguien lo tiene? Sométase toda persona a las autoridades superiores, porque no hay autoridad sino de parte de Dios, y las que hay por Dios han sido establecidas. Romanos 13:1. ¿Qué nos dice al principio, hermano? Sométase toda persona a las autoridades. ¿Tenemos autoridades aquí, sí o no? ¿Y nos sometemos a ellas? Como hijos de Dios, debiéramos decir que sí, sí o no. Porque las autoridades han sido impuestas ¿por quién? Y nosotros debemos de respetar y sujetarnos a las leyes que nos rigen en nuestro país, en nuestro municipio, en nuestra área, en nuestra ciudad. Y como iglesia, pues también hay normas, hay autoridad dentro de la iglesia, ¿sí o no? ¿Quiénes serían la autoridad dentro de la iglesia? Nuestro pastor. ¿Quién más? Obviamente sería la máxima autoridad aquí dentro de la iglesia, nuestro pastor. A quien él delegue autoridad para que se pueda tener un orden dentro de la casa de Dios. ¿Sí o no? Pero muchas veces a nosotros, ¿verdad?, a
los que todavía